platicado de el origen de las manifestaciones religiosas en el mundo prehistórico, la pintura mural como una de las primeras formas de manifestación de esa espiritualidad, y vimos el origen, ¿no?, de los primeros templos, los zigurats, como se llamaban en Mesopotamia, y cómo se fueron configurando alrededor de esos templos las ciudades. Incluso platicamos cómo la Torre de Babel es una escena que está descrita en la parte de la Biblia después del exilio en Babilonia, que es el segundo exilio del pueblo de los israelitas, porque la parte norte va a ser exiliada por los asirios en Nínive, y la parte sur va a ser exiliada después por Nabucodonosor en Babilonia, y esa es la época de los grandes profetas, de Daniel, de Isaías, que son sobre todos ellos los más citados en el Nuevo Testamento. Y cuando uno aún lee la Torre de Babel, la descripción que hace el escritor veterotestamentario, se da cuenta que lo que está describiendo es un sigurat mesopotámico. Entonces es claro que quién o quienes escribieron esa parte, pues estaban usando esa alusión. Otro momento muy importante en la configuración de las creencias que tienen a Cristo como su centro es Egipto, por dos razones. Una es donde están exiliados, autoexiliados mucho tiempo los judíos. Hoy sabemos que fue un autoexilio porque la zona del levante mediterráneo va a tener pésimas condiciones para la alimentación y la producción, y la arqueología ha demostrado ya con suficiente solidez empírica que más o menos en la época en la que se documentan los relatos bíblicos del exilio en Egipto, el suelo da muestra de condiciones agrestes, o sea que posiblemente hubo una enorme sequía que llevó a los israelitas a venderse como mano de obra esclavizada al imperio que más cerca tenían, que era el imperio egipcio. Entonces siempre les digo a mis estudiantes en la Ibero, cuando uno tiene hambre, pues a veces la libertad pasa a un segundo plano y prefieres tener que chambear jodido, pero seguro de que tienes tu comida en la boca, y eso es lo más probable que hayan hecho los israelitas. Y es justamente la época de Moisés. Entonces, voy a cerrar la breve charlita de estos momentos justo con el pasaje de lo que yo creo fue lo más radical de la religión egipcia para entender mucho del judaísmo y el cristianismo, pero pues nos vamos para atrás. Entonces, ¿quién nos apoya? Si alguien gusta los cuadritos de adelante, de arriba, perdón. Que Egipto no conoció ciudades monumentales como Uri o Babilonia hasta el milenio 2. Antes de nuestra era. Antes de nuestra era, con Tebas y Memphis, con el reino unificado por Faraón Menes de 3.100 años antes de nuestra era. Memphis se realiza la primera ceremonia de coronación inicia de era dinástica. La cosmogonía delimitada entre dinastías 1 y 4 define una época primogenia de Tepsepi que duró desde que el Dios creador, primer rey de delegación de su hijo, consagró realeza como institución divina, emergió sobre las aguas hasta la entronización de Horus. Habíamos platicado también en la época de Mesopotamia la permanencia del agua como el caldo de cultivo primigenio en todas las religiones. Prácticamente no hay ninguna que no hable de un caldo primigenio, lo cual viene a ser comprobado por la biología. La biología nos ha explicado que de ese caldo primigenio pues empezaron a surgir las células y evolucionar, y etc. Entonces había una intuición, digamos, precientífica en todo eso, y el mito de un diluvio universal, que también aparece en el Popol Vuh maya, que va a aparecer entre los egipcios, en Mesopotamia. Tenemos noticias de él en el libro Los Analectas del Confucianismo en China. Entonces es mucha casualidad que todas las culturas, sin haberse mandado un WhatsApp entre ellas, hablen de un diluvio. Lo que las y los arqueólogos de varias universidades en Estados Unidos, en UK y en muchas partes del mundo apuntan es que es posible que hablemos de un deshielo, ¿no? Les pongo siempre a mis estudiantes la metáfora la referencia de la película Era del Hielo, porque solemos pensar en esa época como ya todo verde. No, en realidad esto es todavía una época muy congelada, y lo que está pasando aquí son procesos de deshielo, de calentamiento global gradual, ¿no? El calentamiento global que vivimos hoy pues ya es producto de la mano humana.
Y eso haría alusión a que es muy posible que los polos estuvieran mucho más congelados, se descongelaran y entonces el nivel del mar subiera drásticamente, y eso nos ayuda a explicar por qué tantas religiones hacen alusión a un diluvio. En el caso egipcio tenemos algo que no habíamos visto en ninguna religión antes de esta, que el rey fuera considerado un dios. En Mesopotamia al rey se le consideraba divino, o sea que participaba de la divinidad, pero no era un dios. Por un pedo fundamental, el rey muere. Entonces, ¿cómo justificas que el rey es Dios si muere? Si es tan chingón, ¿por qué no sigue vivo? Pero los egipcios se dieron a la tarea de lidiar con eso y optaron por divinizar al faraón en vida. ¿Cómo? Recurriendo a un mito, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Quién nos apoya con las de abajo? ¿Quién ve? A ver, yo. Está medio compleja la letra ya. Sí, dice Capri, sol naciente, Ra. Para acá. Ah, perdón, es Al revés. al revés. Cambio de dinastía venía con traslado de capital y teólogos de la nueva ciudad identificaban al dios local con el demiurgo. Faraón debía presidir ritos, pero lo delegaba al grupo sacerdotal. Textos canónicos de la religión egipcia. A. Textos de las pirámides. Milenio III antes de Cristo. Textos de los sarcófagos, milenio III antes de Cristo. Y libro de los muertos, el milenio II antes de Cristo. Kepri, sol naciente. Ra, sol en cenit. Atum, sol poniente. Cada mañana Ra rechaza a Apophis sin extinguirla. En teología menfita de la primera dinastía aparece doctrina teogónica equiparable a la cristiana, la creación en virtud a potencia del verbo del Dios Ta. En Egipto no existía una capital única. Entonces cada vez que una dinastía moría, ya sea porque no tuvieran descendientes o por una batalla interna, quien ascendía como nuevo gobernante, pues tenía que trasladar, en lugar de que ellos se movieran a la capital se movía a la ciudad de ellos. Pero esto implicaba un desafío enorme para la comunidad de creyentes, porque tu Dios local solamente tenía como chamba cuidar tu pueblito. Y de la noche a la mañana tu Dios local ahora era el encargado de todo el imperio. O sea, su chamba se triplicaba de la noche a la mañana. Y tenías que hacerlo creíble para todo el resto de los pobladores del imperio. Entonces, lo que tenemos evidencia en los grupos sacerdotales es que tenían que hacer una chamba muy densa de creatividad y decirle a los demás, es que tú no habías oído de mi Dios, porque mi Dios, es el hermano menor de tu Dios. Y en el mito aparece que tu Dios fue asesinado por mi Dios, y mi Dios lo sucedió en el trono. Y entonces eso explica por qué mi rey mató a tu rey, y ahora mi rey es tu rey también. ¿Esto cómo lo sabemos? Por ejemplo, hay muchas contradicciones entre los libros de las pirámides y los libros de los muertos. Eso pasa también en la mitología griega, no cuadra. En algunos relatos una es hermana de otro, y en otros relatos es su esposa, y en otros relatos no tiene nada que ver. Pero es por esta chamba que están haciendo inventarse. ¿Qué pasa cuando el imperio se mueve? Les digo a mis estudiantes, quienes vienen de Cholula lo entienden bien. Son las fiestas patronales. El dios anterior se le llama en latín dios ocioso. O sea, se vuelve un ocioso, ya no tiene chamba. Pero ahí sigue, ¿no? en el mundo. Y finalmente, este tema es también muy interesante porque en otras religiones los dioses chambean con sus manos. Piensen en los 5 soles de la civilización mexica. Los dioses van creando con el maíz a los seres humanos. En Egipto, Ta es un dios que tiene su fuerza en la palabra. Entonces, Ta va nombrando las cosas y conforme las nombra aparecen. Y eso solo aparece en otras 2 religiones. El Popol Vuh maya, donde todo es creado solo por la palabra, y el Génesis, donde Dios no mete manos, va nombrando todo. Aquí les hago una breve lista de cuáles son los dioses, no vamos a detenernos en cada uno, pero todos ellos se les llama los dioses de la Heliópolis, que era la ciudad, algo así como el Olimpo griego, o la Tenochtitlán mexica, donde ahí moraban todos estos dioses, y estos son los selectos más importantes de los egipcios, y ahí pueden ustedes ir viendo cuáles son sus relaciones, pero particularmente sí creo que sería interesante estos
cuadritos. ¿Alguien alcanza a leer? Dice, poesis faraónica, Osiris es asesinado por Set. Su hermano, igual a Faraón muerto, asegura la prosperidad del reino gobernado por su hijo. Horus, igual a Faraón recién entronizado. Ahí están explicando cómo puede ser el faraón un dios y morir, porque también sus dioses mueren. Y entonces lo que hacen es que Osiris, su dios gobernante, sea asesinado por su hermano Set, Caín, Abel. Esa es la mitopoiesis. Mitopoiesis es crear un mito. Entonces aquí es lo que está creándose, es la divinidad del faraón, cómo le están inventando desde la parte de la religión. Wow. ¿Y qué pasa? Que cuando Osiris resucita, él ya no quiere gobernar. Entonces él se retira y deja que sea su hijo quien gobierne. Y así están explicando cómo la divinidad se transmite del faraón vivo, del faraón muerto, a su hijo el faraón vivo. Entonces lo que están haciendo al matar a sus dioses es explicar por qué mueren sus dioses vivientes, que son los faraones. Antes no sucedía esto. No, esto empieza en la primera dinastía, que no es el origen de Egipto, pero es el origen de todo eso. Y sería interesante saber cómo transminó esto hacia los reinos europeos ya desde la Edad Media para acá, ¿no? O sea, porque sigue siendo eso, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en Europa, como en Mesopotamia, el emperador o el rey no eran dioses. Eran asignados por los dioses, elegidos por los dioses, pero no eran dioses en sí mismos. Esto sí. Ok, Entonces esa es la esto lo hace diferencia. mucho más complicado. Pero la herencia, el factor hereditario y todo esto es así como tuvo una influencia, ¿no? Por mandato divino. Por mandato Aquí es porque divino. ellos son dioses en sí mismos. Y como este rey que es el jefe de la iglesia anglicana, ¿no? Que es el mero, Exactamente. por ejemplo, ¿no? Ya hay Una sí. semillita. Ujú. ¿Alguien nos apoya con el de abajo? Osiris fue una de las deidades centrales durante el Imperio Medio como dios de la vida después de la muerte, simbolizando la resurrección y la fertilidad. El Imperio Nuevo, tras un siglo de dominación de Ixos, Amón se convirtió en el dios principal en su fama solar. Como Amon-Ra, su templo de Karnak se convirtió en uno de los más importantes de Egipto. Representaba la creación, el poder y la autoridad, politización de la jerarquía sacerdotal. Lo importante aquí, para entender este tema, es cómo a partir de este periodo los sacerdotes dejan de ser solo un grupo que está ahí rezando y quemando incienso y se vuelven ya actores políticos. El visir, que es la mano derecha del faraón, deja de ser un civil y generalmente se vuelve el sumo sacerdote del grupo de Karnak o de Tebas. Y esto es interesante porque va a haber un momento donde los faraones ya estén hasta la madre de la casta sacerdotal, porque llega un punto donde los sacerdotes le dicen a los faraones qué tienen que hacer, en lugar de al revés. Y esto va a tener su impacto religioso. ¿Alguien nos puede apoyar con este? A ver, yo. Las distintas teologías que se gestaron en el Alto y en el Bajo Egipto legaron al sistema religioso egipcio la posición del faraón como Dios encarnado y su papel como regulador de la Ma'at, justicia cósmica, así como las creencias y los rituales relacionados con la ascensión del faraón al cielo. Además del mito de Osiris, en el que se reitera la creencia en la muerte y la resurrección de la naturaleza y cómo, mediante ese Dios, se asegura la fertilidad vegetal. Lo que estábamos platicando de varias clases, esto de la muerte y resurrección es típico de sociedades agrícolas, que ven eso en la naturaleza y lo refieren también en la mitología. De acuerdo a egiptólogos, una de las primeras revueltas más grandes que hubo en Egipto, revueltas sociales, no fue motivada por economía, por política, sino por religión. La evidencia parece apuntar que el pueblo se levantó en armas para exigir que la momificación se democratizara, porque las primeras momificaciones solo eran para el faraón. Es verdad. Parece ser que lo que pasó es que la gente también quería acceder a la vida después de la muerte. Entonces este levantamiento armado fue algo así como una democratización de la resurrección en el otro mundo con Anubis, que es aquí el que está llevando a cabo el proceso de acompañamiento. Aquí tiene la primera pirámide escalonada de la historia de Egipto, que es la de Sócer, muy chiquita. El templo mortuorio de Mentuhotep II, que es considerado uno de los primeros edificios monumentales de Es una reconstrucción. Es una reconstrucción, sí. Obvio. Les cojo esta siempre porque mis alumnos, si no, verían
Nomás unas piedras que es lo que queda hoy en día. Ok. Este lo han de reconocer por varias películas y así, pero ya parece muy madreado en la vida Ese real. es el- Entonces también optó por la reconstrucción. En Abu el- Simbel, Ajá. el templo construido por Ramsés II tras la batalla de Kadesh. ¿En dónde está ese? ¿En qué Abu parte? Simbel. Ah, no, así, tal Sí, cual. Abu Simbel es la ciudad. Es la ciudad. Lo movieron Ok. del lugar, ¿no? Estaba. Y se iba a inundar. ¿Está qué? Se iba a inundar la zona y movieron todo. Sí. Y esa- Sí. Por la presa de... Que está construyendo. Y aquí una sala, este es un templo, y Ramsés II, que es considerado como uno de los faraones más importantes, no solo por estos, sino también en la Biblia aparece mencionado. Es el Ramsés de la época de Moisés. Él manda construir esta sala con columnas. Señoras columnas. Y llegamos al momento que les decía yo, cuando el faraón empieza a hartarse de la casta sacerdotal. Lo que pasa aquí es que Amenhotep IV quiere liberarse de la tutela del sumo sacerdote, pero no puede, porque ese grupo sacerdotal representa al dios más importante de Egipto, el que casi todo mundo venera. Entonces, atentar contra el sacerdote es atentar contra Dios. Lo que hace Amenhotep IV es promover un dios paralelo, hacerle competencia al dios principal, creando el disco solar, Atón, y crea la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad. Wow. Porque Amenhotep IV proclama que ningún otro Dios es real ni verdadero. Solo tuya es la palabra, Señor. Rezan los documentos de Amarna que mandó a escribir Amenhotep IV. Suena bíblico. Eso es copiado, Total, plagiado en los copiado. salmos. Solo tuya es la palabra, Señor. Tanto me pegó cuando lo leí que me lo aprendí de memoria. Esa es la frase con la que Wow. empieza Amenhotep, o alguien que lo escribió y firma como él, en una oración a él. ¿En dónde está eso? Y aquí vean como ustedes, uno de los himnos a Atón que se conservan, que no es el que les digo yo, uno de los himnos de Atón, lee: el mundo por ti subsiste, análogo al Salmo 104. Y mucho antes de Salmo Hace eso 104. iba. Wow. Amenhotep cambia su nombre, el primer travestismo en términos identitarios, deja de ser Amenhotep y se vuelve Atón. Y hace construir una nueva capital, Telelamarna, una ciudad de cero, no existía nada ahí. El culto a Atón se caracterizó por una teología optimista. Es bien interesante porque lo que tenemos evidencia es que Akenatón, como ya se llamaba en esa época, promovió la alegría de vivir. En lugar de una teología muy deprimente, muy de estamos condenados, Akenatón promueve la vida en este mundo como una vida para la dicha, para el goce, para la celebración, y va a representar a Atón con una luz. La luz, cuando vemos los murales, que es lo que está aquí atrásito, casi no se ve porque puse encima las letras, pero esos rayos de luz van a aparecer luego en la iconografía cristiana. Las auroras y los rayos que salen del corazón sagrado de María O de Jesús. Ese es el rayo de los 3 colores, ese, ¿no? Exacto, el rosa, el blanco y el azul pastel. El que después lo hicieron metafísico. Sí. No obstante, Akenatón se metió tanto en sus pedos con los sacerdotes que se olvidó de gobernar. Entonces Egipto va a perder todos los territorios asiáticos durante su reinado. Su sucesor es Tutankamón, el famosísimo faraón Ni. El chavito. Y eso es la teoría más fuerte que yo he leído por ejemplo, el Manual de Oxford de Religión, establece que es muy probable que lo hayan envenenado a Akenatón para garantizar que su hijo, que era pues un crío, un chicuelo, ascendiera al trono, y quien estuvo cerca del hijo ya eran los sacerdotes de Atón, el dios anterior. Entonces, cuando Akenatón muere y Tutankamón asciende, todo va para atrás. La reforma muere y se regresa al politeísmo. Pero siempre lo que digo a mis estudiantes es, unos siglos después, es Moisés. Y Moisés fue criado por la élite egipcia. ¿Qué significa? Pues que en las bibliotecas de los palacios donde se educó Moisés estaban manuscritos sobre esto. Y es muy probable que Moisés haya leído lo que en la historia se llama Revolución de Amarna y haya empezado a inyectarle un monoteísmo al judaísmo que no tenía antes. El judaísmo, se los decía yo originalmente, era politeísta. Un politeísmo muy específico. Un dios principal, pero se reconocen a los otros.
Y siempre decía yo, vean el libro de Reyes, cuando Salomón construye el templo, el altar mayor es para Jehová, pero todos los altares laterales son para Baal y para todos los demás dioses cananeos. Ajá. Será hasta el regreso de Egipto, ya con Moisés, que eso cambie y ya Dios sea uno, único e indivisible. Y Esto las no- teorías más fuertes son que eso lo jaló Moisés de la experiencia en Egipto. Quizás esto no les gusta a los judíos, recuerdan que se los recuerdan. El Son, politeísmo. muchos de del los origen. historiadores y arqueólogos que yo leo son judíos. Son judíos. Es como una... ¿Pudieras mencionar nuevamente la frase esa que decías al principio, esa que también fue copiada? Solo tuya es la palabra, Señor. Solo tuya es la palabra y ese, ¿cuál es el equivalente en No, ese sí no lo ubico en un salmo en específico, pero suena tremendamente Suena. del salmista. Solo tuya es la palabra, Señor. Y aquí el mundo por ti subsiste, que esa sí le he hecho la analogía. Sí, esa ya la vi en el Salmo. Ok. Y pues eso es lo que les traía yo para hoy. No, más. Sí, efectivamente no hay... Ah, bueno, hay quizás una leve, Paralelismo. paralelismo con una sola palabra que venga de ti bastará para sanarme. Puede ser. Puede ser también. Sí. Que después le hicieron, una palabra tuya bastará para sanar mi alma, ¿no? O tal vez Este es el- solo tuyo es el poder y la gloria. Sí, es que yo creo que debe haber muchas frases que provienen de acá, ¿no? Voy a pararle. O va a haber más preguntas para, a lo mejor tienen más que... ¿Hay preguntas para Octavio? O se lo llevan de tarea. A leer todo el libro de Platón. ¿De quién? De Atón. Ah, Muchas- bueno, no hay como son libritos que han sobrevivido. Ah, Sí, claro. y los han ido descubriendo arqueólogos. Pues por su culto, ¿no? Después. Se borró. Ajá. La ciudad, lo mismo que Nazaret, durante décadas los arqueólogos creían que era un invento, tanto Nazaret como esta ciudad, porque no existían vestigios. Hasta Nazaret se descubrió a mediados del siglo XX. Y se sabe hoy que era un pueblito de 50, 70 personas. Entonces le digo a mis estudiantes, un edificio de Infonavit en la Margarita tiene más habitantes que la Nazaret donde nació Jesús. Pero ahí sí, o sea, no estaba destruido el pueblo, o sea, sí, ahí seguían los palestinos. En el caso de Nazaret. En el caso de Tel Amarna fue destruida. Ah, sí. Después de la muerte de Akenatón, después de él, los sacerdotes ordenaron destruir toda la ciudad. Vamos a su venganza. Él se las hizo, ellos se la cobraron. ¿Y creen que sí hay como veracidad histórica o posibilidad histórica del éxodo de Moisés? Porque pues obviamente un rey no va a grabar sus derrotas, ¿no? Entonces pues no podemos tal vez confiar en lo que estaba escrito por los egipcios de que sí o no salieron o si hubo eso, pero como hay más evidencias arqueológicas o algo del éxodo. Que yo sepa, arqueológicas no, Ajá. pero más bien la mayoría de historiadoras e historiadores que se especializan en eso dan por hecho que sí existió el éxodo, porque sí hay evidencias en los Sí. fuentes egipcios de que los judíos estaban ahí. Sí. Y ya luego ya no los vuelves a ver ahí, ya los ves en... Bueno, a muchos sí, muchos judíos se quedaron en Egipto porque lo de Moisés era un desmadre, ¿no? A ver, aviéntate a cruzar el desierto sin ninguna promesa. Pero otros ya aparecen otra vez en Palestina. ¿De dónde salieron? Pues la explicación lógica es, se fueron de Egipto. Y ahí es donde la Biblia pues, nos da esa parte de cómo salieron. Sí, Porque incluso... antes eso ya se había conquistado Palestina, los egipcios. Sí. Incluso se ha revivido mucho el mito del Mar Rojo, ¿no? Que durante mucho tiempo sí se ha afirmado, bueno, que era
como un mito, que era totalmente mitológico, eso de que el mar se abrió y todo, hasta que ya hicieron una investigación Yo de niño y se dieron... todos esos documentales en History Channel. ¿Que los cuestionaban o que los.? No, que dicen, Descubrieron no, hubiera que sido sí era muy posible factible. que cruzaran, o sea, en una parte muy estrecha y ajá. llena de La parte se como conoce como el mar de islotes, Cañas. sí, Ajá. y de islotes, o sea que no era, iba, y en una época del año Que baja no el era- agua, que no, a lo mejor no hubiera sido como de pleno mar, pero o sea, Ajá. sí cruzaron por las aguas. exacto, entonces, debe estar desilusionado Charlton Heston. Y a lo mejor abrir es una metáfora para decir, pues pusieron trancas como para hacer un tipo de presa. Xochimilco, así. Pero casi, algo casi. así. Sí, Chinampas. Sí, no es descabellado. Wow, qué interesante. O sea, hay toda una historiografía muy amplia que da los cimientos para lo que después conocíamos ya como una religión organizada, ¿no? De los judíos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ya lo que